Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están mis amigos? Pues miren, después de un tiempo ya logramos coincidir para poder hacer lo que les había yo comentado y decidí llamarlo Voces de la Isla. Historias contadas por personas que realmente la vivieron, ¿sí? Y hoy en día estamos, ¿cuál es su nombre completo, perdón? Mi nombre es José Manuel Baeza Herrera, ¿Qué edad tiene? 69 años. ¿Dónde nació? Yo nací en Coatzacoalcos, Veracruz, por la situación que se daba en esos años que no teníamos un lugar seguro para nacer. O sea, los hospitales no estaban o no tenían hospitales. No ¿En teníamos. qué año nació, perdón? En 1957. Ah, ok, ok. Entonces, ¿y a qué edad usted, o cuántos años tiene viviendo en la isla? Toda su vida. Toda mi vida, toda mi vida. Yo solamente nací en Coatzacoalcos, en Veracruz, porque mi papá era militar Wow. y a mi mamá la tuvieron que llevar allá a Coatzacoalcos para que yo naciera. Pero hay un detalle que sucedía en esos años que por cuestiones del registro civil tenían que asentarnos en el transcurso de 2 meses. Ah, En- ok, ok. O sea, les daban unos días para que una vez nacidos los tenga que registrar, ¿no? Lo que nosotros llamamos aquí a registrar. Exactamente. De lo contrario, había que pagar una multa. Nuestros papás tenían que pagar una multa por asentarnos después de los 2 meses. ¿Y fue registrado entonces de aquí en la isla? No, me registraron allá porque por cuestiones de salud tuvimos que quedarnos un poco más de 2 meses en Coatzacoalcos. Ah, Me ah. asentaron y después venimos para acá, 2 meses y una semana, algo así, es lo que me dicen mis padres que tenía cuando me Ah, o trajeron. sea, prácticamente fue como para cumplir con el rey. O sea, en primera instancia fue por cuestiones de que no había un lugar seguro o un hospital, porque creo que en ese entonces no sé si había parteras o no, ¿no? Porque la gente que se arriesgaba a nacer acá era con una partera, ¿no? Entonces fue Sí, nada más para cumplir con el requisito de registro civil, de registrarlos y como su papá era militar, me imagino que son las personas que les dan sus cambios para tal lado, esto, lo otro, lo van moviendo, o ahí de ahí son sus padres. ¿De dónde son sus padres, perdón? no, mi papá era tabasqueño, que mi Ah, papá era de Tabasco, ok. y mi madre de Yucatán, de Valladolid, Yucatán. Y por eso, bueno, entonces volvemos a lo mismo. Nació en Coatzacoalcos por las cuestiones del trabajo de su papá, ¿no? O sea, no estaban meramente en Tabasco ni en Yucatán, por el trabajo de su papá es que estaban en Coatzacoalcos, ¿no? No, no, no. ¿No? Nosotros radicábamos aquí, mi papá estaba en una partida militar Ah, ok, ok. en esos años. Entonces, por la situación que ya les expliqué, me llevaron a Coatzacoalcos a nacer y después regresamos a Isla Mujeres porque él seguía con su base aquí. En esos años, pues me decía la finada de mi mamá que efectivamente sí había una partera, Ah, ok. pero pues no era muy seguro. Entonces, la mayoría de los que nacimos y nos ostentamos como isleños en esos años, nacimos afuera. Ok. En esos tiempos, los lugares seguros para nacer, que eran los lugares grandes próximos a Isla Mujeres, en ese tiempo Pueblo de Dolores, ese era el nombre. Ok, ok. Ese era el nombre. Entonces era Carrillo Puerto, Valladolid o Tizimín. Esos eran los municipios, las cabeceras municipales a donde generalmente nacíamos, la mayoría de los que nos ostentamos isleños en esos años. Ok. ¿Y cómo era la isla durante su infancia? Me refiero a las calles, las casas, las playas. ¿Tenían luz, agua, transporte, comercios? ¿Qué recuerda de su infancia en esos? Bueno, lo bonito de todo era bonito, pero lo más relevante de esos años, estamos hablando de cuando yo empecé a tener uso de razón, más o menos como en el 66, como en los años 66, era que las calles eran pura arena.
En lo que respecta a las casas, eran palafitos, eran casas de madera que estaban ¿Techos de paja? de madera, madera así como tal, Todo era de... tabla en su mayoría, los que tenían recursos en esos años eran casonas de madera, pero que estaban suspendidas prácticamente en el aire, porque cuando los malos tiempos que habían, el agua pasaba del mar Caribe a la bahía. Oh, bueno, eso hoy en día ya no sé, No, gracias, ya no no pasa sé, eso. no pasa eso, ¿no? Pero Pero pregunta, la arena estaba más cerca, o sea, la distancia que hay actualmente entre el Mar Caribe y la bahía, o sea, era menor. no, 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 era lo mismo, solamente que en esos años pues no había el malecón, el Rueda Medina, no, no existía. No había que lo detenga el No, oleaje, ¿no? Por así no, decirlo. el agua pegaba por ejemplo, donde está la Cooperativa Caribe, Ok. en donde está en esos años era el Villa del Mar, Ah, ya, enfrente de lo donde está el que... 7-Eleven Ujú. ahora. El agua literalmente llegaba hasta allá, no, no, Wow. no estaba el malecón. Ok, ¿y tenían luz? ¿Agua? En cuanto a luz, había una planta que está, híjole, ¿cómo lo ubicamos ahorita? Por donde está, ¿Dónde se encontraba la planta entonces? entonces la planta se encontraba donde está actualmente, ¿qué? Ciros, Ciro, sí, y ajá, está el Banco Azteca. donde está el Banco Azteca. Enfrente entre esos dos lugares está la Casa de los Ríos, que Ujú. ahora es un bar. Ok. Y enfrente de esa casa había un terreno que ocupaba en esos años, era pues no era capa, no recuerdo el nombre, cómo lo denominaban, pero allá había una planta que la prendían 2 o 3 horas en la noche. O sea, prácticamente se la pasaban sin Sin electricidad. electricidad, no había refrigeradores, no, todo Ah, era... he escuchado de otras personas igual que solían tener pozos. Los pozos, en su mayoría de los lotes de la isla, habían pozos, pero eran pozos que que se hacían con un tambo de metal, que era Ujú. donde transportaban el aceite como hasta ahora, nada más que ahora ya son de plástico. Ah, ok. Entonces se los introducían en la arena y le dejaban más o menos unos 20 centímetros del suelo al tambo, Ujú. y después de que los introducían le quitaban la arena en el interior del tambo para que saliera el agua limpia, Ah, ok. y esa agua se consumía. ¿Directamente o la hervían? Algunos servían, algunos directos. No había contaminación, no había tanto problema en ese sentido. Y en cuanto al agua de lluvia, ¿la recolectaban? Igual las casas, en algunas casas los que podían hacían les llamaban aljibes, Ok. que era donde concentraban el agua de lluvia. ¿O era algún método para que recolectaba Bueno, había una forma en el techo de que la primera lluvia que caía, eh, la desviaban a que se tirara, para que se limpiara del salitre Ah, ok. y de las heces de los pájaros y todo ese rollo. Y después le abrían una pequeña compuerta que era la que iba al aljibe. Ah, ok, ok. Y, Entonces, y así es como también se... tenía un colador en la parte del aljibe para evitar que la basura se fuera. Y he escuchado también de que había alguien que se encargaba de vender agua. Había en la isla también Un personaje muy un famoso. personaje que pues es parte de la historia de Isla Mujeres. Fue un señor de apellido Nájera,
¿Cómo le decían? Su apodo. Le decían el Tucho El Tucho. y su apellido era Nájera, era de la familia de los Nájera. Él vendía agua en yo no sé si era un caballo o era Una algo mula. así como una mula, y tenía un barril así como el del Chavo del Ocho de madera, Ujú. pero acostado. Y en ese barril transportaba el agua que vendía a... ¿Y cómo lo vendían? ¿Cómo, o sea, me refiero, iban y le abrían la llave, el grifo y se servían o... No, no, no. Él al ir pasando por las calles, como eran de arena, Ujú. lógicamente su carreta de él era de llantas gruesas, como Ok. de carro, para que Ok. pudiera andar en la arena y el caballo lo jalara. Entonces, pues teníamos la costumbre de salir con nuestros cubos. En ese tiempo habían de 10 hasta de 20 litros. Litros. Ah, los que tenemos actualmente. Por así Cubos decirlo, son de 19. metal, cubos Ah, de ok, lámina. ok. No habían de plástico, Otros no, son de plástico. eran de lámina. Y, por ejemplo, yo recuerdo que un cubo de número 18 costaba 20 centavos. Una moneda de cobre que tenía un 2 y un 0 y un sol De fondo. de fondo. Entonces, pues eso es algo que tengo en la memoria Entonces así es de- como de se proveían niño. la luz a través de una planta eléctrica que prendían solamente por un periodo muy corto de tiempo. 2, 3 horas, y para que las muchachas que salían al parque o los niños pudieran regresar a tiempo a sus casas, Ujú. hacían una especie de un apagón, 2 apagones, y en el tercero ya no se vuelve a prender. Ah, ok. O sea, ya cuando veíamos que se apaga el primer apagón, empieza a caminar si estaba lejos tu casa, lejos entre comillas, ¿no? Pero para que ya te vayas a aproximar. En el segundo ya tenías que estar cerquita de tu casa, porque si no... Ok. ¿Y su etapa en la escuela? ¿Usted recuerda dónde estudió? ¿Hasta qué grado estudió aquí en la isla? Bueno, la primera escuela, hasta donde yo recuerdo, era una casona que estaba donde está el Palacio Municipal actualmente. Ujú. Allá habían 3 casonas la familia actualmente, que se le quedó a los Sauri, y otra más que era de un señor que se llamaba Javier Galué, Ok. de los Galué. Y eso yendo al sur. Ahora, regresando al norte, pues allá está el Palacio Municipal. Ok. Pero había una más que ya no está, que era donde era la escuela primaria y el jardín de niños. Esto le iba a preguntar, o sea, si hubo, la escuela que me está hablando fue jardín de niños, ¿estaban juntas? O sea, jardín de niños y primaria, Solamente en el interior había una división. no había secundaria. No, pero estoy hablando de los años 60. Ok. Porque posteriormente también ya me tocó estar allá. El jardín de niños estaba en donde había un tanque elevado. Ahí por Rocamar. Donde está Rocamar, actualmente es un Creo que ahorita está el monumento de las tortugas, donde está el monumento de las tortugas, pero en el lote que está como al lado de lo que fue la peña. estacionamiento, allá había un jardín de niños. Y yo recuerdo haber visto, porque tomé clases particulares, me recuerdo, en donde prácticamente en la entrada de Betino, perdón, Sí. Del lado izquierdo, yendo para el Mar Caribe. Ahora sí que después de donde estaba el hospital, ahí hubo una escuela, ¿no? Sí, de 2 niveles. Pero ya fue años más. Ya por los 80s. Ah, ok. Sí, porque yo recuerdo haber tomado clases particulares allá, si mal no recuerdo, con la maestra Teresita, la que actualmente está a cargo de la Yampi Porque allá. ya estaba la escuela que está por el cementerio, la Andrés Quintana Roo. Pero Ajá. los maestros les dejaron para que vivan en ese edificio. O sea, ahí viejo. vivían y daban clases particulares. Yo recuerdo muy bien Exactamente. las clases particulares, y eran Exactamente. por las tardes, porque pues por la mañana nos íbamos a la escuela y por las tardes a los que necesitábamos, exactamente. a los burros que necesitábamos clases particulares. Sí, para poder Y continuar. ¿y cómo era, por ejemplo, cuénteme actualmente las escuelas pues tienen tiendas,
Y en ese entonces, ¿cómo era, cómo comían? ¿Era un comedor, una Bueno, tiendita? ¿Qué era? ya volviendo al tema La de la escuela. escuela secundaria, Primaria. primaria, que estaba, la Andrés Quintana Roo, que estaba, que era de 2 niveles, tenía un patio hacia el Mar Caribe, un Ok, patio muy grande, y allí había un edificio también, tipo así como galerón, casi todas las construcciones eran así. ok, Y era un comedor, ok. era un comedor allá ¿Cuánto les costaba? Era, bueno, ¿qué les vendían? volviendo otra vez a la escuela, la primera, que era, creo que era prestado ese edificio, no lo sé. Eh, allá, allá pues allí igual estaba, teníamos, le llamábamos desayunador. Ok. Entonces los niños de esos tiempos llegábamos con igual, bueno, la moneda de 20 centavos, que era lo que costaba el desayuno. 20 centavos costaba el 20 desayuno. centavos costaba el desayuno. Y nos daban ¿A qué tenían derecho? huevito, frijol al grano, a veces colado, una fruta, eh, ¿Y de tomar? eh, leche o con chocolate, o a veces algún tipo de atole de maicena. Ok. Entonces, era un desayuno sano, era un Ah, desayuno muy o sea, sano. no hay lo que actualmente tenemos comida chatarra ahorita, No, ¿no? no, no, no. Actualmente sí, digo, por más que han hecho, incluso el gobierno en ponerles unos sellos grandes que dice alto en calorías, alto en azúcar, a la gente no le interesa en absoluto, ellos van a seguir No, comprando, ¿no? no, Pero bueno, eso es algo que no vamos a poder cambiar. claro. ¿Y usted recuerda, por ejemplo, cuál fue su primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo, híjole, me estás moviendo, me estás desempolvando mi chip, que está muy oxidado. Precisamente es lo que intento, ¿no? Porque aunque le estoy preguntando, yo también me estoy acordando de cómo era en mi época, ¿no? En lo que me tocó vivir de los 80s para acá. Claro. Bueno, mira, en los, vuelvo a los años 60, porque pues es cuando yo empecé a tener uso de razón. Había en la isla, bueno, hay en la isla una familia que son los Martínez, híjole, bueno, algunos, algunos viven como mi amigo, el que le decimos el Canané. Ah, ya, de frente del Hotel Francis Arlene. Ah, ándale, enfrente. Ujú. Su papá, su papá tenía un negocio, inició un negocio que era, compraba marisco, Ok. compraba tortuga, langosta, tiburón, todo lo que... Todo se comerciaba antes, no había... No había restricciones al respecto por lo de la tortuga. Pero igual sé que la gente también era más consciente en el aspecto, por ejemplo, que si se iban a pescar a la bahía, y alguien, no recuerdo la persona que me dijo que lo que fomentaba era, hijo, si vamos a pescar solamente lo que necesitamos. O sea, Exacto. es para proveer, o sea, prácticamente llevar el plato a la casa, ¿no? No es de llevar y tener en abundancia y darle en la torre a la especie que teníamos aquí cerca, porque ahorita pues es diferente, ¿no? Pero solamente, ahora sí que sacaban lo que iban a necesitar y comer en ese momento. Así Eso. es, así es, así era, pero volviendo al tema de mi primer trabajo, Ujú. entonces este señor compraba langosta viva, Ok. compraba langosta viva y había que ponerla en unos cajones de madera y había unos peroles muy grandes, ¿Qué son peroles? Perdón. así como donde hacen carnitas. Ah, ok, ok. No sé cómo se Me llama. imagino, Ajá. con el que me dijo esto, ya no sé el nombre, pero Es sí. como donde hacen el chicharrón, Ajá. donde mueven, más que muy grandes. Entonces, en esos años, este señor, don Hermilo Martínez, es su nombre, don Hermilo Martínez, recuerdo Ok. muy bien, porque pues nos daba trabajo como niños, ¿Qué edad tenía? éramos niños, pero pues ahí ya andaba yo sobre 9, tal vez 10 años, algo así. Pero entonces había que hervir, prender la leña para que
con el agua de mar. Ok. El agua de mar. Y después ir metiendo las langostas para que quedaran bien hervidas, bien cocidas, y después irlas empaquetando en los contenedores, que era con la que se lo iban a llevar a Estados Unidos. Ah, o sea, exportaban. Ya se exportaba. ¿Y había algún adulto al cuidado de ustedes? Ah, sí, sí, porque había muchos. un niño de 8 años había manejando muchos. fuego. No, y era con el permiso de nuestros papás. Ah, ok. Estábamos en una comunidad tan pequeña oye, Cuida a mi hijo. a mi papá, oye, Pisote, ¿me da chance que vaya a trabajar el chamaco? Sí, claro que sí, y órale. O sea, en esos años nuestros padres trataban de que nos forjáramos como trabajadores rudos, así de mar y todo ese rollo, ¿no? Ok. Entonces, estaba la autorización de Ese papás. fue su primer trabajo, entonces. Ese fue mi primer trabajo. Y luego de ese, su segundo trabajo, por ejemplo, ¿cuál fue? Mi segundo trabajo. ¿O en qué se desempeñó después? Bueno, pues es que aquí en la isla... La pesca. ¿Quién no ha sido maletero? Marinero. Ah, ok. ¿Quién no ha sido maletero? ¿Quién no íbamos al muelle a esperar que llegue los primeros barcos de esos años, como era la Carmita, la Dama Elegante? La Blanca Beatriz, la Sultana. La Blanca Beatriz después. Porque la Blanca Beatriz... ¿Cuál de esos barcos entonces es la más antigua? ¿O fue la más antigua? Yo creo que fue la Carmita y la Novia del Mar. Ah, ok. Bueno, estoy en duda, o sea, mi mente está claro. así, porque los tres pudieron ser la Dama Elegante, la Carmita y la Novia del Mar. O sea, eran barcos relativamente pequeños comparados con la de la Blanca Beatriz y la Sultana del Mar, ¿no? Que eran los más grandes de esas embarcaciones. De esa época. La Blanca Beatriz fue un barco rescatado, era un camaronero. Eso leí. Fíjense que de las publicaciones que hago, precisamente me gusta hacerlo porque uno va aprendiendo. A veces uno, con una sola imagen, llega a personas que te dicen, no, por ejemplo, sí logré leer algo así de que hubo un barco que fue rescatado, que fue camaronero o algo así. Sí, era un camaronero mire. que fue rescatado y lo convirtieron en barco de transporte de personas. Y habían, por ejemplo, bueno, en este caso es transporte de Puerto Juárez a Isla Mujeres. Y había, ¿usted recuerda, no sé, cómo se transportaba la gente acá? Bueno, bicicletas, motos. ¿Aquí en la isla? Ajá, en la isla. En esos años, en los 60, por ejemplo. Eran motos, pero bicicletas, pero teníamos el problema de que era arena. Era arena, entonces era más común andar a pie que en cualquier vehículo, porque era arena. Y aparte creo que la población solamente llegaba hasta la Armada. O sea, no habían distancias largas que recorrer, por lo cual necesitases un vehículo, ¿no? No, vivíamos de donde está en los inicios del aeropuerto. Pero por ejemplo, ¿habían caballos o algo así? No. Es que... ¿O solamente lo usaban como en otros años, por trabajo? En años anteriores, yo no puedo hablar de eso. Porque claro, no, totalmente. Yo estoy hablando de lo que yo viví. Exactamente. Pero quiero pensar de que existió, que era un lugar ganadero aquí. Porque por todas partes, después del avance de la población hacia las colonias, por todos lados hay zacate de ese que comen las reses, los toros, esos animales. Entonces, pues no puedo hablar de eso. Claro, pero totalmente. Dicen que el pirata Mundaca era ganadero. Ok. Dicen, totalmente, ahí no puedo, por eso no puedo digo, podemos hablar solamente de lo que nos tocó vivir, ¿no? O sea, claro. Entonces, en cuestiones de eso, pues también íbamos a la maleteada, íbamos a que nos tiren las monedas los turistas. Eso me tocó vivirlo, o sea, en eso de que nos íbamos al muelle y decíamos, money water. Pero nosotros ni lo pronunciábamos, al menos yo ni sabía qué significaba. Pero sí veía que nos tiraban la moneda y
y la rescatamos. Yo le voy a contar cuál era, o sea, cómo, ahorita que tocó el tema de las monedas, nosotros solíamos hacer eso, salíamos de la primaria y nos íbamos a recoger monedas y luego nos íbamos, por ejemplo, de Frente Posada del Mar, llegaban unos catamaranes con turistas y le pedíamos sus tortas. Amábamos sus tortas, unas tortas sí, que sí, daban. porque les daban su lunch. Claro, y creo que no les... De cartón no había unicel. Y nos tiraban las tortas y nosotros éramos los niños más felices de la... Mira, o sea, no... Creo que nuestros padres en ese entonces no eran tan sobreprotectores. Por ejemplo, yo salía de la escuela, dejaba mi mochila y ni sabía si había tarea o no. Yo me iba a recoger dinero. De dinero me iba yo a recoger mis tortas y de ahí pues a jugar. O sea, no, ahorita no, los padres llevan a sus hijos, van a buscar a sus hijos, o sea... Sí, hay por el mucha tema maldad actualmente, de la inseguridad. Mucha inseguridad. Eso ya es diferente, ¿no? Por eso antes la población era más... Todos nos conocíamos y no había necesidad de lo que actualmente tenemos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo se divertían en ese entonces? Es decir... tenían algunos juegos típicos, o playas, o bailes. He leído sobre lunadas. No sé si había cines, o qué deportes practicaban en ese entonces. O sea, ¿cómo se divertía la gente o los niños en esa época? Bueno, básicamente el deporte con el que jugábamos todos de niños era béisbol. Hacíamos nuestras pelotas de hilo y nos las ingeniábamos para hacer nuestros bates, a veces unas tablas, porque pues, era lo que había. Uh-huh. ¿Y su pelota qué era? De hilo, había un hilo que le llamaban de cáñamo, que había que ir girando, Okay. o sea, para hacerlas redondas, y eran de hilo o a veces de sosquil, como le llamaban en ese tiempo. Eso es en cuestión. Ya, el enequén, sí, ya sé de cuál, el que como que se deshilacha un poquito. Ándale, pero con eso se hacían las pelotas. Lógicamente nos las ingeniábamos para ponerle una pelota de goma. Ajá, y para la que tenga la íbamos resistencia. enrollando para que cuando la golpeáramos, pues Salga tuviera más disparada. rebote. Ah, ok. Entonces, cosas así, Eso ¿no? es en cuanto al deporte. O sea, no había fútbol, no había... Muy poco, muy poco. Aquí las mujeres era básquetbol, voleibol y Béisbol. y béisbol. Pero fútbol llegó después. ¿Y juegos típicos, por ejemplo? Los juegos típicos, pues, ¿qué jugábamos? La timbomba. Timbomba. Jugábamos Que incluso hay gente que en otros lados creo que he visto y he escuchado que le dicen quimbomba. O sea, tienen Ajá, otros... nosotros Yo niño, desde uso, timbomba. exactamente, desde uso Pero de razón. hay quienes Pero, dicen quimbomba, bueno. ¿qué pudiese explicarnos cómo es la timbomba? La ¿O qué timbomba. era la timbomba? La timbomba es como pues, chingábamos las escobas de nuestras mamás, aunque después nos chingaban a nosotros. Ya estaba rota la escoba, le ya. quitábamos un pedazo Ajá. y le desgastábamos para que tuviera puntas. Para que tuviera como una parte así Desgastada, como pero punta. para que asentara y pudiéramos con un palo golpearla, que salte y pegarle en el aire, alejarla lo más que se pueda, para que el contrario, al rescatarla, le tire al palo con el que le dimos. Recuerdo que era como, por ejemplo, si la recibías era out, o si También. quedaba montadito Era dos, doble, y si lo sacabas del cuadro, porque me acuerdo que era un cuadrito, o sea, era como más o menos como béisbol, pero de uno contra uno, ¿no? Por así decirlo. Podía ser en equipos. No, pero me Porque- refiero de un ejemplo de que, por ejemplo, ir a agarrar, tú solito te servías con la timbomba, le pegabas y tú ponías el palo para ver si les pegaban. Le ¿no? daba el contrario. ¿Y pero se hacía equipos también. Sí, 3, sí. 4 equipos. Lo que no me gustaba de los equipos, porque aquí viene Que si lo algo tiraban muy chusco. largo, porque lo tiraban para que lo reciba el otro, ¿no? Estaba más cerca. No. ¿Cómo lo hacían? Cualquiera de los tres lo podía recibir y el que lo recibía, pues era out ya. Cualquiera de los tres o dos
podía recibir y ya. Y si no lo recibían, por ejemplo, ¿qué pasaba? Caía Ujú. y pues cualquiera de los tres del otro equipo, del equipo contrario, le tiraba a la madera con la que habíamos. Ya iba yo a Yo jalarme. recuerdo que igual que se podía hacer como un tipo de escalerita, de que cuando estaba muy lejos, Sí, pues sí. había uno y se la tiraba al otro, y como tipo béisbol le agarras acá y de ahí le tiraban, o sea, le quedaba más cerca. Había sus reglas. Ujú, esa opción. Tampoco podías acercarte mucho. Ujú. Había un límite. Había un límite. Entonces, pues esos eran los juegos de esos tiempos. Por ejemplo, Y cuando no había, si mal no recuerdo, era las botellas. las Pero botellas. eso ya fue ¿Sí? Sí, porque cualquier niño en su casa Tenía una escoba. acceso a un cuchillo, a una escoba, la quebraba sin que la vea la jefa. Sí, pero cuando ya la jefa se No, encabronaba, nos teníamos que quebraba, recurrir a las sí. botellas. Igual, yo he visto igual los juegos con una llanta. Era común ver un niño en la calle, lo mandaban a comprar y era su vehículo Sí, para ir a comprar. Entonces, con un palito ibas empujando la llanta, ya sea la parte de metal del ring o la de plástico. Yo me acuerdo más de lo que es la llanta, ¿no? Lo que es de plástico. Del ring, fíjate que nunca me tocó verlo. El ring era más con un alambre que le tiene una vuelta así, como una seta, Ujú. para irlo empujando y se oye el ruido del metal. Ya. Era otra forma de empujarlo. Igual que con la madera, pero era más pesado. ¿Qué más tenían de juegos típicos? ¿Cómo se divertían los jóvenes en ese entonces? Bueno, ¿Había cine, no había cine? ¿O playa? Cuando íbamos al parque, pues más... ¿El parque estamos hablando de la explanada municipal? ¿Enfrente? O sea, sí, ahí, donde está ahí la siempre... iglesia, donde está la iglesia, allá había como un monumento. ¿Enfrente de la iglesia? Ajá, que Bueno. era un cuadrado y en cada esquina había Como una columna. una bola de concreto Ujú. en cada esquina que servía para que nos sentáramos. Ok. Ahí cabía uno. Ok. Y entonces allá venía el asunto que eso se jugaba entre 5. ¿Qué? Entre 5. ¿Cuál era el nombre del juego? Le llamábamos, pues yo me acuerdo Pepe ¿cómo era? Pepino vecino. Porque me lo han comentado muchísimo. Cada vez que he publicado algo del parque por ejemplo, Don Chayo siempre oye, ahí jugamos Pepino vecino, pero le he preguntado qué era. ¿Cómo Sí, se porque jugaba? no me tocó en los 80s ver algo así, o no, al menos yo no recuerdo. Pues era algo tan sencillo y la verdad tan ingenuo, porque podían ser niñas o niños. Que fueran, el asunto era que fueran 5. Ok. Y 4 ya posicionados en los asientos, que eran unas bolas de concreto. Y aproximadamente tendría de distancia como 2 metros por cada lado. Ok. Como 2 metros por ¿Pero en qué consistía el juego? ¿Cuál era el objetivo del juego? El juego consistía... ¿Cómo se ganaba o se perdía, por ejemplo? Bueno, había que dejar afuera a uno de los que estaban sentados. Ok. Pero había una regla de que ya estaban 4, el juego era entre 5, 4 sentados y 1 parado, que era el que corría alrededor entre los 4 que estaban sentados. Okay. Entonces tenía que haber movimiento de los que estaban sentados cuando el que estaba parado corriendo tenía que descuidarlo para cambiar de posición, o sea, de un asiento a otro. Ok. Y en ese interín de que iba uno para el otro lado, podía quedarse parado porque el que estaba corriendo lo lograba detectar y regresaba y le ganaba el lugar. Ese era Lo que prácticamente sucede en el béisbol, ¿no? Por ejemplo, cuando están robando base. Así nada más que allá tenía 4 espacios. Pero también se podía dar, como en el béisbol, que si el que estaba corriendo de un lugar a otro era sorprendido por el que estaba libre, pues se quedaba fuera. Era como si fuera out.
Ese era el punto nada más. No había nada extraordinario. Al menos no recuerdo, no recuerdo algo muy difícil en ese sentido. La cuestión era moverse, que cuando el que estaba libre se diera cuenta, yo ya no estaba allá, ya estaba por otro lado. Ok. Entonces, él me tenía que sorprender o sorprender a los otros en ese traslado para que él se posesione del asiento. Y el otro ya tenía que estar corriendo entonces, buscando. ¿Y eso a qué edad lo jugaban, por ejemplo? No, pues eso ¿De niños? De niños y ya ¿Adolescentes? Ya de adolescentes y ya... Bueno, sí. O sea, la diversión era el parque. El pretexto era el juego y estar cerca de las niñas. Ajá, ese era el punto. Ok. O sea, lo emocionante... Y ya cuando tenía, por ejemplo, ¿qué serán? 20 años, ¿cómo se divertían? Ahorita, digo, a un niño lo puedes entretener con unos jueguitos ahí, ¿no? Pero ya de 20 años, ¿cómo se divertían? ¿Había cines, discos, bares, o lugares donde bailar, bueno, o espectáculos, no sé, siguiendo teatro? con los niños, había un parque allá mismo donde estaba el pepino vecino. De los animales de concreto. También Es había... que ese parque fue cambiando, ¿no? O sea, fue evolucionando y le quitaron esto, le ponieron acá, pero sí recuerdo muy bien eso de los... Es que empezó a entrar la modernidad del cemento. Sí. Y ese era un parque que podíamos correr, caer... Había arena. Caernos, era por arena, era natural, no lo pusieron, allá estaba. Salías de la iglesia y la señora pues quitaban sus zapatos y... A caminar a la mano arena. y a caminar, porque pues, no podías caminar con los zapatos, es arena. Pero habían juegos, le llamaban columpios, balancines. Ya. ¿Le tocó a usted entonces los animales de concreto? Había como un hipopótamo. Sí, hasta mucho antes jirafa. los cambiaron. También había un monumento ya que era Miguel Hidalgo. Bueno, sí, he subido. La gente lo conocía como el sorbetero. Eso me lo comentó el señor. Una antorcha. Me lo comentó, el señor Miguel Figueroa, que o sea, prácticamente lo bautizaron como el sorbetero, precisamente por la forma en que tenía la antorcha. La antorcha, exacto. Parecía el sorbetero. ¿Y tenían cine? ¿Le tocó a usted el cine Blanquita? Sí, a mí me tocó el cine Blanquita de madera, el redondo. ¿Dónde se ubicaba? Era un salón de baile donde estuvo el cine Blanquita, allá siempre estuvo. Nada más que en sus... Pasó de madera a concreto, ¿no? En los 60, vuelvo a los 60 y tanto, había un cinema, bueno, más bien era un centro de diversión. O sea, no solamente, es que todo el mundo, por ejemplo, nuestra generación, siempre lo conocimos como cine Blanquita. O sea, hoy en día diremos, solamente pasaban películas. No. Pero hubo personas tocando el tema de personas mayores que yo que decían, no, ahí habían bailes, o sea, presentaban espectáculos o algo así. Sí, era un centro de espectáculos como tal y era un teatro. Porque tenía cortinas, diferentes cortinas, que las movían como según las ocuparan. Pero también en ese escenario podía estar una orquesta. Y la gente en el interior, porque como era redondo, así como tipo oeste. Ok. Como tipo oeste. En el interior podía bailar la gente y en los alrededores habían como... ¿Cómo se ¿La dice? orquesta eran de aquí de la isla o venían de otros? No, venían orquestas de muchas partes. Yucatán, me imagino, porque de Yucatán sí, pero también venían de la Ciudad de México. También. O sea, sí llegaban tenían por un espectáculo. Era grande, era muy grande. Y era muy bonito porque en el segundo nivel tenía como así tipo la gente estaba en el balcón. Tenía un balcón igual redondo y la gente allá tomaban y comían y todo. Tenían mesas, bancas
Y cuando querían echar el bailongo, pues había escaleras donde bajaban a echar el bailongo abajo, porque arriba no se podía, pero estaba en el Claro. aire. Entonces, ese fue el primer cinema y tenía una heladería en la parte, viéndolo así De frente. de sur a norte, de frente, a la derecha había una heladería. Donde está lo que es ahorita el Super Aquí, por ejemplo. El Super Aquí al ladito. No abarcaba Todo ese espacio. ese espacio porque eso era de otra familia, no era de los mismos dueños. Ah, ok, ok. Entonces, inclusive en la parte de afuera, a veces menciono esto porque en el oeste, lo que veíamos en las películas de ese tipo de construcciones de madera, en la calle habían unos barrotes con unos travesaños donde llegaban los vaqueros que amarraban sus caballos. Ah, ok. Y ese cinema en alguna ocasión lo tuvo, pero no era para amarrar caballos. ¿Qué amarraban, por ejemplo? No amarraban nada, pero era para poner la bicicleta. Ah, ok. O la moto que ya empezaba a ver. Yo recuerdo las motos de las cincuentitas. Las 50. Las 50, de ahí las 90, me acuerdo de la rentadora Canquín. Yo me acuerdo, bueno, pero sí, hablamos de los 90 pero por ahí. más abajo de esa rentadora estaba la de don Joaquín Joaquín. Ricalde. Ah, ok. O sea, él sigue allá, ¿no? Sigue allá. La En que sigue. realidad, el pionero de la rentadora de esos vehículos fue él. Ah, ok. Donde sigue actualmente la rentadora Joaquín, ¿no? Ricalde, los Ricalde. Sí, porque don Joaquín rentaba bicicletas. Ah, Al ok. principio era bicicletas, después empezó a meter las cincuentitas, Ajá. las motitos, y de allá para allá hasta ahora. Un lugar donde le gustaba pasarla. Bueno, es que, híjole, ahí sí me agarraste En curva. en curva desbalanceado. Yo le voy a decir algo, yo recuerdo con mucho cariño la tienda de la Melosita. La melocita, sí, yo también la recuerdo. Sí, pero lo digo porque cuando teníamos, por ejemplo, el caminante, aún existe. O sea, Sí. la que ahorita se llama Rocío, la de... Ajá, sí. Entonces, son lugares que fueron parte de mi infancia, pero por ejemplo, lo que ya no existe es la Melosita, porque tenemos dinero, apenas nos daban unos pesos nuestros papás, a ver qué íbamos a comprar, ¿no? En ese punto, hay muchas cosas en la isla que... al final, O algo que le al gustaría a final de usted. esto te voy a decir cómo me hubiera gustado ver la isla actualmente. Bueno, a ver. Pero había un lugar que se llamaba, hubieron muchos, se habla de muchos pioneros ¿cómo se llama de los artículos importados. Ah, de las importaciones, por así decirlo. Importaciones. Pero hubo uno que se llamaba, una tienda que se llamaba El Teniente. Hubieron después varios tenientes Sí, ajá. que fueron empleados de allá y después fueron poniendo sus tienditas y le ponían El Teniente también. Me acuerdo. Empezaron a hacer Hubo uno todos- que se llamaba El Grillito, o algo así. empezaron a ser todos tenientes, pero eran empleados de allá que se fueron quitando y fueron poniendo. Porque incluso creo que hasta un tío que se llamó Pepe Aguilar, Bazar Ajá. Pepes también creo que, no sé si era tienda de importaciones, yo era muy niño. Bueno, yo de don Pepe fue mi amigo Pepe Aguilar. Ujú. Pues él también surgió del teniente, Ahí está. que puso después él su propio negocio. Ah. Pero igual fue creciendo. Pero ese teniente, esa tienda de ese... ¿Dónde se encontraba? Porque he escuchado que hubieron dos, llegaron a haber dos. De calle a calle era. De donde está, que es Rolandis. Ajá. Dos lotes hacia el norte, allá estaba ese teniente. Y la entrada era la entrada y salida. Pero del otro lado de la calle hasta la otra calle, O sea, por la Casa de la Cultura. por la casa, hasta por allá atravesaba toda esa O sea, tienda. toda. Sí. Ay. Y invirtió tanto ese señor que
Era como, no sé qué te puedo, como el Chedraui ahorita. Ver una tienda de esas como el Chedraui actualmente, Ujú. pues era algo, híjole, tremendo. En esos No años. había muchos lugares que tuvieran clima. ¿Y ese tenía Ya clima? empezaba, ya empezaba. Órale. Y su propia planta, desde luego, porque no había la electricidad como, Como hay actualmente, como ¿no? hay actualmente. Entonces, ese lo recuerdo porque además era un casino. Tenían muchas máquinas donde llegabas y podías jugar y que como la mayoría de los juegos son chinos Ujú. y de los que tienen como canicas o O sueltas. tiramonedas. Ajá. Ah, ok. Habían, no sé, unas 20 máquinas de esas en un espacio, Y es que eso unos he espejotes, escuchado que deja dinero, unos esas. espejotes. Sí creo que está hasta prohibido, porque he visto que han decomisado, actualmente, que han Sí, sí, decomisado no, tienen ahorita. que pagar impuestos como un casino actualmente. O les llaman mini casinos. Ajá, sí, porque, o sea, recuerdo, veo niños están tire y tire y tire dinero No, y y aquí hay que ganar. hasta viejitos. Hasta adultos, sí. Me tocaba ver, bueno, me tocaba ver unas viejitas allá que con trabajo, ahí están moviéndole, pero cuando les cae La morralla. sí, eran de plástico las monedas. Ah, Depende del color, lo ibas a cambiar allá. ok, no es como actualmente que ahorita pues lo que te cae realmente es dinero. No, en ese tiempo eran monedas de plástico. Dependiendo del O color. fichas, como decía. Fichas. Y dependiendo del color era el costo. Mira. Entonces, Interesante. ese era un lugar muy bonito. Y tenía heladería. También Ok. el Cinema Blanquita tenía heladería. Los chamacos de esos años, los jóvenes, los adolescentes de esos Ujú. años, era una tradición salir de la escuela, Ujú. nada más había secundaria. Hasta en secundaria no había bachiller. Ok, ok. Entonces, ¿Dónde se encontraba la secundaria? He visto una foto, creo, antigua sobre la secundaria. de donde te estoy hablando, de la primera primaria, el primer jardín de niños, Ajá. a la calle donde está Es- actualmente, ¿qué hay? ¿Estaba el registro civil o está? ¿Dónde está el registro civil? Enfrente de Neto, Ándale, enfrente de Neto. del que reparaba bicicletas. Sí, era su papá. Neto Ujú. era un niño Ah, todavía. Neto era un niño a mí ya me todavía. tocó ya Sí, don Neto. también se llamaba Don Ernesto. Ah, ok, ok. Entonces, por allá estaba Capitanía de Puerto, estaba Correos, Migración. Migración. Estaba por la Ajá, bahía. Sí. Teníamos más oficinas antes, entonces, que había más. actualmente. Aduana. Aduana. Antes cuando salíamos teníamos que viajar y si salía una hora antes como en el aeropuerto Ujú. para que pasaras a migración, a aduana y todas tus cosas te tenías que sacar y para que vean que... Que no estás llevando nada ilícito. Órale. Pero la fayuca ya estaba acá, para que no saliera. Era al revés, Ok, era al ok. revés, era al revés. Eran cuidando nada más para que no Sí, salga de acá. sí, sí. Ok. Pero como todo, igual había sus mochadas. Ah, Siempre ha existido eso. la Ah, corrupción, o sea, no es nuevo entonces. No, eso no, siempre. Creo que existió. A mí me hubiera gustado. Yo de niño pensaba, creía Ujú. que Isla Mujeres iba a crecer, iba a avanzar con la modernidad, Ujú. pero yo pensaba, va a haber alguna autoridad que sea astuto, que tenga visión, y yo pienso que van a dejar, era mi pensamiento de niño, Ujú. van a dejar lo que es esto, de la Armada para acá, nuestras calles de arena, a lo mejor le hicieran un óvalo como un periférico pequeñito, Ok. donde pudieran entrar los autos, surtir abastecer de lo que se venda, de lo que sea, pero en el interior que fuera calles de arena, que no se permitieran las construcciones de concreto,
y que siguiera siendo el tipo de construcciones caribeñas, coloridas y todo eso, de madera. Mi punto de vista, y yo creo que eso no, digo, obviamente no va a pasar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita, tocando el tema económico, la gente va a preferir rentarte un lugar ya de concreto, aire acondicionado, que un galerón. O sea, o sea, prácticamente prefieren porque te lo van a rentar más caro, ¿me explico? Entonces hubiese estado genial que hubiera permanecido como Holbox en esa parte, al menos la parte del centro de lo que estaba diciendo, Eso es lo ¿no? que yo pensaba, de donde Como está la Holbox. Armada para allá, pero olvidas algo. El turista que viene de las grandes ciudades No, vienen a de buscar. Estados Unidos, de Europa, vienen buscando eso, Sí. lugares caribeños, palapas con comodidad, se puede. Sí, Se puede hacer totalmente. una palapa y en su interior se decora y se le puede poner clima y tener la vista de construcciones caribeñas de palapas, y Claro. aunque en su interior tengas la comodidad. Sí creo que Ya hay, se puede hay lugares hacer. que lo hacen, pero tipo como bungalows, ¿no? Sí, me tocó ver en el Cuyo, en Yucatán, algo así. ¿Cómo le hubiese gustado a usted que Isla Mujeres hubiese sido actualmente? Bueno, yo desde niño tenía la visión de que Isla Mujeres fuera la isla caribeña con sus calles de arena, Ok. y que si es una necesidad que entren los vehículos, pero que le hicieran algo así como un periférico en el cual entraran los vehículos que Los tienen que proveedores. entrar, los proveedores, y con diablitos llevaran las tiendas o lo que sea, y retornar como si fuera el periférico, para que el turista tenga la comodidad de andar descalzo en la arena, sin camisa, o a lo que vienen a disfrutar Claro. del sol. Sí, porque ellos vienen de grandes ciudades, vienen de... Sí, ellos no vienen buscando esto que tenemos. Y Sí. yo creo que hubiera más. Sí, la modernización, la Más urbanización, turismo. o sea, desde mi punto de vista, ahorita, por ejemplo, hasta en moto, yo no recuerdo ni cuándo fue la última vez que agarré mi carro. ¿Y por qué no agarro el carro? Porque ir a vuelta de rueda, por ejemplo, meterte a la rueda Medina, No. salir de la rueda Y a Medina. las horas pico. Y es que tenemos una infraestructura, la verdad, muy buena. Sí, pero también Muy buena. Pero somos un lugar muy pequeñito. Igual siento que hay una sobrepoblación en cuanto a vehículos, o sea, es increíble la cantidad de vehículos que hay. Y si tocamos el tema de carritos de golf, creo que me borran el video, pero porque yo- hay muchísimo Yo tráfico. siento que en un tiempo no muy lejano nuestras autoridades van a tener que reglamentar la cuestión de los vehículos en general. Así como China, En aquí si tú general. nada más tienes derecho a un hijo, por ejemplo, tal vez tienen derecho nada más. Digo, suena tal vez algo loco, pero es increíble Pero la es que cantidad se va a tener que hacer. de vehículos que hay. Se va a tener que Porque, hacer. o sea, para tú, la ventaja es que todo está cerca, sí es cierto, pero hay muchísimos vehículos, o sea, no hay dónde estacionarse, o sea, es uno de los problemas que de una u otra forma creo que la urbanización y la tecnología y todo eso, pues sí nos vino hasta cierto punto a perjudicar, porque pues ya no puede uno, yo en el 2008 cuando todavía trabajaba en administración pública, pues podía andar el carro y llegaba al frente de ahí por la Casa de la Cultura, ahí me estacionaba, siempre. Ahorita ya no, ahorita ya creo que he visto ambulantes por allá, ¿no? Creo. Sí. Entonces, Es que ya está es muy un saturado. problema, ya es un Ya problema. estamos muy saturados en Ya es cuestión un de problema. tráficos, de vehículos, de motos. Pues, pero bueno, ya ese ya es otro tema, ¿no? Otro tema así es. Bueno, pues, ¿le gustaría agregar algo más? Pues nada en relación a. Creo que hablamos bastante. Sí, hemos tocado. Me desempolvaste mi chip que ya estaba muy oxidado. Sí. Y tengo mucho. Pero Tengo pues recuerdos tal vez muy bonitos. Tal vez lo pudiésemos, si a la gente le gusta este tipo de interacción,
pues podamos programar otra plática, ¿le parece? Hay mucho, claro que sí. Y pues la verdad que a mí me gusta hablar de estos temas y A mí, por de una u otra forma, lo empecé a hacer y me empezó a generar una satisfacción muy bonita de ver que no solamente es ver una imagen y que te traiga recuerdos. He visto reencuentros de amigos, he visto reencuentros de familias, de que empiezan a comentar en la publicación. Y, hola, ¿cómo estás? Y, hoy te mando inbox. Entonces he visto ese tipo de cosas que me hacen sentir bien. Y también lo que me gusta hacer es que no solamente incluyo a gente de la isla, de que si que tuviera que haber nacido en la isla, no, gente que pues prácticamente cambió su vida o su lugar de donde nacieron para dedicarle su vida entera a la isla, ¿no? Entonces es muy bonito ver que la misma persona que a veces publico un personaje y esa persona todavía está viva y esa persona lee lo que o cómo se expresan de esa persona. Eso es lo que a mí me motiva a seguir haciendo esto. Y esto es algo que yo lo quería hacer porque siempre he dicho, no hay mejor forma de poder expresarlo si no lo viviste. O sea, es muy difícil, como usted me dijo, no, yo no viví si hubieron ganaderos o no, totalmente de acuerdo, no le voy a poder preguntar algo de si habían caballos, cuántos caballos habían, porque no nos tocó vivir eso, ¿no? Creo que así es. vivir, prácticamente hablar de lo que nos tocó vivir, ¿no? Sí, y es netamente recuerdos. Por eso te digo que me desempolvaste de mi chip, porque son cosas que ya no... Uno ya no... No, estoy en otro rollo ahora y... Y también no hay con quién platicarlo a veces, ¿no? Sí, yo siento que esto que hicimos ahorita es algo muy bonito, sin afán de criticar nada, sin totalmente. afán Esto es más que nada dejar ahí... Son vivencias. Exactamente. Vivencias que a mí nadie me puede decir. Eso Contar. no fue así, no. Usted lo vivió. Yo lo viví y punto. Y no lo voy a discutir con Así nadie. es. No, totalmente, Y pues... igual, pues eso, pues la verdad que saludar a tu audiencia, que ya tienes bastante, y primeramente Dios estás creciendo. Muchas gracias. Redes, y pues eso. De verdad que le Eso, agradezco mucho, me dio mucho el gusto. tiempo que me dedicó y nos dedicó a las demás personas para que sepan un poquito de cómo era la Isla Mujeres del ayer, como he titulado. Y para las nuevas generaciones, para que vean que de cómo fue la isla en ese entonces, ¿no? De verdad que le agradezco mucho el tiempo que nos regaló y espero que si la gente nos apoya y les gusta, programamos otra charla ahí para ver otro tipo de temas que podemos platicar, ¿me parece? Hay mucho. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias.